Esa chica. Cobija encima. Ojos cerrados. Parece perfectamente cómoda. Y exactamente eso es el problema. Lo que ves en esa imagen parece descanso. Parece que lo está haciendo bien. Parece lo que todos hacemos en vuelos largos cuando queremos dormir. Pero hay algo en esa cobija, en esa posición y en ese momento específico del vuelo que está trabajando silenciosamente contra su cuerpo de una manera que ella no va a sentir hasta que aterrice. Y cuando aterrice va a pensar que el vuelo la cansó. No fue el vuelo. Fueron las decisiones que tomó durante el vuelo. Decisiones que parecían correctas. Que se ven correctas desde afuera. Pero que tienen consecuencias específicas que ninguna aerolínea te explica y que la mayoría de pasajeros descubre únicamente cuando ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Hoy en Aerocódigo Supremo vas a conocer exactamente cuáles son esas decisiones. Y después de este video nunca vas a ver una cobija de avión de la misma manera. Bienvenido. Error número 1. El primer error es el que esa chica está cometiendo en este exacto momento en esa imagen. Usar la cobija del avión directamente sobre la piel o sobre ropa de manga corta. No porque la cobija sea sucia, aunque hablaremos de eso también. Sino porque la cobija del avión está creando un microambiente de temperatura alrededor de su cuerpo que parece cómodo en los primeros minutos y que genera consecuencias específicas en las horas siguientes. Las cobijas de avión están fabricadas con materiales sintéticos que tienen propiedades de retención de calor muy superiores a su capacidad de transpiración. En los primeros 20 minutos de uso esa retención de calor se siente como comodidad. Tu cuerpo se calienta. Te relajas. Empiezas a dormirte. En la hora siguiente ese mismo microambiente caliente que creó la cobija comienza a generar sudoración superficial que el material sintético no puede transpirar correctamente. Tu cuerpo percibe ese cambio de temperatura como una señal de alerta que interrumpe los ciclos de sueño profundo aunque no te despiertes completamente. El resultado es que pasas 4 horas durmiendo pero nunca alcanzas el sueño profundo que produce descanso real. Despiertas pensando que dormiste. Pero tu cuerpo procesó esas horas como descanso superficial que no restaura la energía de la misma manera. La forma correcta de usar la cobija del avión involucra 2 ajustes simples. Primero, usarla sobre una capa de ropa de manga larga propia que permita que el calor corporal se regule a través de tu ropa antes de llegar a la cobija. Esa capa intermedia actúa como regulador térmico evitando el sobrecalentamiento de la piel. Segundo, dejar una abertura en la parte superior de la cobija cerca del cuello que permita la circulación de aire del sistema de ventilación de la cabina. Esa circulación de aire fresco sobre la cara y el cuello compensa el calor que la cobija retiene en el cuerpo y mantiene la temperatura óptima para el sueño profundo. Error número 2. El segundo error involucra algo que todos los pasajeros hacen en los primeros minutos después de abordar y que determina silenciosamente la calidad de todo lo que viene después durante el vuelo. Guardar el equipaje de mano en el compartimento superior y sentarse sin hacer nada más durante los siguientes 30 minutos mientras el avión completa el abordaje. Esos 30 minutos de espera pasiva en el asiento mientras el avión se llena son el periodo más valioso de todo el vuelo para preparar el cuerpo correctamente. Y son exactamente el periodo que la mayoría de pasajeros desperdicia completamente mirando el teléfono o simplemente esperando. Lo que ocurre en el cuerpo durante esos 30 minutos de espera pasiva es específico. El sistema nervioso que viene de la tensión del aeropuerto, el check-in, el control de seguridad y el abordaje, está en un estado de activación elevada. Los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, están por encima del nivel de reposo. Y la musculatura postural está contraída por la tensión acumulada del proceso previo al vuelo. Intentar dormir desde ese estado de activación en las primeras horas del vuelo resulta en exactamente el tipo de sueño superficial que no restaura porque el sistema nervioso no tuvo tiempo de desactivarse correctamente. Los 30 minutos de espera mientras el avión se llena son la ventana perfecta para esa desactivación si se usan correctamente. Respiración diafragmática lenta. 4 segundos de inhalación. 7 segundos de retención.
8 segundos de exhalación. Ese patrón específico activa el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de descanso y recuperación del cuerpo, en lugar del sistema simpático de alerta que domina durante el proceso del aeropuerto. 5 ciclos de esa respiración durante los 30 minutos de espera reducen los niveles de cortisol a rangos que permiten que el cuerpo entre en sueño profundo significativamente más rápido cuando llegue el momento de intentarlo. Error número 3. Este error es el más costoso en términos de bienestar general durante el vuelo y el que más frecuentemente sorprende a las personas cuando lo escuchan, porque involucra algo que intuitivamente parece una decisión positiva. Pedir cobija adicional al inicio del vuelo para estar más cómodo. Más cobija parece más comodidad. Más calor. Más sensación de estar en cama. Más probabilidad de dormir bien. La realidad fisiológica es exactamente opuesta. El cuerpo necesita una reducción de entre 1 y 2 grados centígrados de su temperatura central para iniciar y mantener ciclos de sueño profundo. Esa reducción de temperatura es un mecanismo biológico que no puede eludirse ni acelerarse artificialmente. Cuando cubres tu cuerpo con 2 cobijas sintéticas al inicio del vuelo, estás creando exactamente el entorno opuesto al que el cuerpo necesita para dormir profundamente. Estás manteniendo o elevando la temperatura corporal en lugar de permitir que descienda hacia el rango óptimo para el sueño. El resultado es que te quedas dormido superficialmente, porque el agotamiento eventualmente vence a la temperatura elevada, pero nunca alcanzas las fases de sueño profundo, que son las que realmente restauran el cuerpo. La temperatura correcta para dormir bien en un vuelo largo es ligeramente más fresca de lo que parece cómodo inicialmente. Una sola cobija ligera o incluso ninguna durante los primeros 20 minutos mientras el cuerpo inicia la reducción de temperatura que prepara el sueño. Y añadir cobertura adicional solo cuando esa reducción ya ocurrió y el cuerpo está entrando en los primeros ciclos de sueño. Ese ajuste simple en el timing de cuando añades cobertura puede mejorar la calidad del sueño en vuelos largos de una manera que ningún medicamento para dormir puede replicar. Error número 4. El cuarto error afecta directamente al sistema más importante para el bienestar en vuelos largos y que ya conoces de todo lo que aprendiste en la serie anterior de este canal: la circulación. Pero este error específico es diferente al que vimos antes. No es la inmovilidad general. Es algo más específico que ocurre exactamente cuando el pasajero intenta ser más cómodo y que genera consecuencias circulatorias que son el resultado directo de esa búsqueda de comodidad. Es la posición fetal bajo la cobija. Cuando un pasajero se cubre completamente con la cobija y busca la posición más cómoda para dormir, la posición que el cuerpo adopta instintivamente es la posición fetal. Rodillas dobladas hacia el pecho. Cuerpo curvado hacia adelante. Cabeza inclinada. Esa posición es cómoda en una cama porque el cuerpo puede ajustar su posición libremente durante el sueño. En un asiento de avión esa posición tiene consecuencias específicas. Las rodillas dobladas más allá del ángulo recto comprimen las venas de la parte posterior del muslo, reduciendo el retorno venoso de toda la pierna. El cuerpo curvado hacia adelante comprime los órganos abdominales, reduciendo la capacidad pulmonar y generando presión adicional en la zona lumbar. Y la cabeza inclinada sin soporte adecuado crea tensión cervical que se acumula durante horas de sueño. 3 fuentes de compresión simultáneas que, trabajando juntas durante 4 o más horas, generan exactamente el tipo de hinchazón, dolor y rigidez que los pasajeros atribuyen al vuelo en general sin conectarlo con la posición específica que adoptaron bajo la cobija. La posición correcta bajo la cobija mantiene las rodillas en ángulo de 90 grados con los pies planos en el piso o levemente elevados. El torso recto con soporte lumbar. Y la cabeza apoyada en la almohada de viaje en la posición correcta que aprendiste en la serie anterior. La cobija va encima de esa posición correcta. No la posición correcta se adapta a la cobija. Error número 5. El quinto error de esta primera parte es el más inesperado de todos, porque involucra algo que la mayoría de pasajeros hace con la mejor intención y que sin embargo tiene un impacto negativo directo en la salud durante y después del vuelo.
Usar la almohada del avión debajo de la cabeza en lugar de en el cuello. Las almohadas que proveen las aerolíneas en vuelos largos son objetos diseñados con un propósito específico que su uso más común contradice completamente. Esas almohadas son demasiado planas y demasiado blandas para funcionar como almohada de cama debajo de la cabeza en posición reclinada. Cuando las usas debajo de la cabeza en el asiento reclinado, la almohada se comprime inmediatamente bajo el peso de la cabeza, quedando efectivamente plana y sin función de soporte en pocos minutos. Sin embargo, esa misma almohada tiene una función diferente para la que está exactamente calibrada en tamaño y firmeza. Soporte lumbar. Colocada en el espacio entre la zona lumbar y el respaldo del asiento, esa almohada preserva la curva lumbar natural de la columna durante el sueño de una manera que ninguna otra posición en un asiento de avión puede lograr. Sin soporte adicional. Y para la cabeza, la solución correcta no es esa almohada plana, sino la almohada de viaje en forma de U en la posición correcta que ya conoces, con la apertura hacia atrás y el soporte lateral en lugar de la apertura hacia adelante, que es como la usan la mayoría de personas. Esa redistribución de los artículos de confort que ya tienes disponibles en el avión sin comprar nada adicional convierte dos artículos usados incorrectamente en un sistema de soporte que protege simultáneamente la columna lumbar y la columna cervical durante horas de sueño. Cierre. Eso fue todo por esta primera parte. Tienes ahora los primeros 5 errores que esa chica bajo su cobija está cometiendo sin saberlo y que tú nunca vas a volver a cometer después de este video. El microambiente térmico incorrecto que crea la cobija directamente sobre la piel. Los 30 minutos de abordaje desperdiciados que determinan la calidad del sueño de todo el vuelo. El error de demasiada cobertura que mantiene la temperatura corporal demasiado alta para el sueño profundo. La posición fetal bajo la cobija que genera compresión simultánea en 3 zonas críticas. Y el uso incorrecto de la almohada del avión que desperdicia el único artículo de soporte disponible en clase económica. Dale like si esto va a cambiar algo en tu próximo vuelo largo y suscríbete a Aero Código Supremo, porque en la siguiente parte los errores son todavía más específicos y más sorprendentes. Hay algo que ocurre en los aviones que ninguna aerolínea menciona en ningún material de información al pasajero y que afecta directamente a todos los que usan las cobijas y almohadas que se proveen a bordo. No es un secreto que las aerolíneas esconden activamente. Es simplemente información que existe en estudios de higiene aeronáutica publicados por investigadores independientes y que nunca llega al pasajero promedio porque no hay ningún incentivo comercial para comunicarla. Las cobijas y almohadas de los aviones en clase económica tienen un ciclo de lavado que varía significativamente entre aerolíneas. Algunas las lavan después de cada vuelo. Otras después de cada 3 vuelos. Y en algunas aerolíneas de bajo costo el ciclo puede ser significativamente más largo. Lo que ese ciclo de lavado significa en términos prácticos es que la cobija que recibes en tu vuelo puede haber estado en contacto con entre 2 y 8 pasajeros anteriores dependiendo de la aerolínea y la ruta antes de llegar a tus manos. Los organismos que sobreviven en tejidos sintéticos entre lavados incluyen bacterias de contacto de piel, ácaros del polvo y en algunos casos virus de resistencia moderada que pueden persistir en superficies textiles durante periodos que van desde horas hasta días dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad. Esa información no es para generar alarma. Es para motivar una decisión de preparación simple que cuesta menos de $10 y que elimina completamente este vector de exposición. Llevar una funda de almohada de tela de algodón liviana que quepa en cualquier bolsillo de tu mochila y que puedas colocar sobre la almohada del avión antes de usarla. Y llevar una bufanda o chal personal de material natural que uses en lugar de la cobija del avión o sobre ella como capa de separación entre tu piel y el material sintético. Esos 2 artículos que juntos pesan menos de 200 gramos y ocupan el espacio de un par de calcetines crean una barrera completa entre tu piel y superficies textiles de uso compartido durante todo el vuelo. Error número 7. Este error involucra algo que la mayoría de pasajeros hace durante las primeras horas de un vuelo largo y que tiene un impacto en la calidad del sueño posterior que es completamente contraintuitivo cuando lo escuchas.
Ver películas o series durante las primeras 2 horas del vuelo nocturno. La lógica que la mayoría de personas usa para justificar esto parece razonable. Voy a ver algo hasta que me dé sueño. Cuando sienta que me estoy durmiendo apago la pantalla y me duermo. Esa lógica tiene un error fisiológico específico que hace que ese plan casi nunca funcione como se imagina. Las pantallas de entretenimiento de los aviones emiten luz azul de alta intensidad. Esa luz azul suprime activamente la producción de melatonina, que es la hormona que el cuerpo produce para iniciar el sueño. La supresión comienza entre 15 y 20 minutos después de la exposición y continúa durante aproximadamente 90 minutos después de que la pantalla se apaga. Esto significa que un pasajero que ve una película durante las primeras 2 horas del vuelo y luego apaga la pantalla para intentar dormir está intentando dormir durante el periodo donde la supresión de melatonina está en su punto más alto. El cuerpo literalmente no puede entrar en sueño profundo durante esos 90 minutos de supresión post-exposición independientemente del nivel de cansancio. El resultado es exactamente lo que ese pasajero experimenta. Da vueltas. No puede dormirse bien. El vuelo se siente eterno. Y cuando finalmente se duerme es en las horas donde ya quedaba poco tiempo de vuelo, generando un despertar forzado por el aterrizaje que deja al cuerpo en un estado de interrupción de ciclo de sueño que es más agotador que no haber dormido nada. La solución correcta tiene dos opciones. Primera opción: no ver pantallas en absoluto durante vuelos nocturnos y usar ese tiempo para la preparación del sueño desde el inicio del vuelo. Segunda opción: si ver algo durante el vuelo es importante para ti, hazlo durante las primeras horas del vuelo que corresponden al periodo de vigilia del uso horario del destino. Y usa el modo nocturno de la pantalla, que reduce significativamente la emisión de luz azul para minimizar el impacto en la melatonina. Error número 8. Este es el error que más pasajeros cometen en combinación con el de la cobija y que crea juntos el peor escenario posible para el bienestar en vuelos largos. Quitarse los zapatos y los calcetines para estar más cómodo bajo la cobija. Volar sin calcetines en un vuelo largo parece una decisión de comodidad simple e inofensiva. Los pies se sienten libres. La presión del calzado desaparece. Y bajo la cobija nadie ve nada. El problema no es estético ni de etiqueta, aunque ambas consideraciones existen. El problema es fisiológico y tiene dos dimensiones. La primera dimensión es de temperatura. Los pies son una de las zonas de mayor pérdida de calor del cuerpo. Sin calcetines en el ambiente frío de la cabina, la temperatura de los pies cae rápidamente por debajo del rango óptimo para la circulación periférica. Cuando los pies están fríos, los vasos sanguíneos periféricos se contraen, reduciendo el flujo sanguíneo precisamente en la zona donde la acumulación venosa es el mayor riesgo en vuelos largos. La segunda dimensión es de higiene y salud. El piso de la cabina de un avión comercial es una de las superficies con mayor concentración de organismos de todo el avión. Los baños comparten el mismo espacio que la cabina. El tráfico de cientos de pasajeros con calzado que viene de todos los entornos posibles se acumula en esa superficie. Caminar en calcetines por ese piso es exponerse directamente a ese entorno. Caminar descalzo es aún peor. La infección fúngica de pie, el pie de atleta, es la condición más frecuentemente adquirida por pasajeros que caminan descalzos en cabinas de avión y que los médicos de medicina de viaje documentan con regularidad. La solución correcta es usar calcetines de mayor grosor que los habituales durante el vuelo, idealmente calcetines de compresión que ya conoces de la primera parte, y cambiarlos por calcetines frescos en las últimas 2 horas del vuelo para llegar al destino con esa sensación de renovación física que mencionamos en la serie anterior. Error número 9. Este error involucra el momento más crítico de cualquier vuelo largo y la decisión que en ese momento la mayoría de pasajeros toma de forma completamente incorrecta. El momento es la turbulencia moderada. Y la decisión incorrecta es seguir durmiendo durante ella. Esto parece contraintuitivo porque la mayoría de pasajeros experimenta la turbulencia como una interrupción del sueño y no como algo que activamente elige hacer durante ese periodo.
Pero hay un comportamiento específico que ocurre durante la turbulencia moderada que genera consecuencias físicas reales. Cuando la turbulencia despierta a un pasajero que estaba dormido, la reacción instintiva es contraer los músculos del cuerpo. Los hombros suben. El cuello se tensa. Los brazos se aprietan contra el cuerpo. Esa contracción muscular involuntaria repetida durante cada movimiento de la turbulencia genera tensión muscular acumulada especialmente en el cuello y los hombros que puede ser significativamente mayor que la tensión generada por horas de inmovilidad. Y hay algo más que ocurre durante la turbulencia que la mayoría de pasajeros ignora completamente. El cinturón de seguridad. La señal de cinturón de seguridad que se activa durante la turbulencia existe por una razón que no es decorativa. Durante turbulencia inesperada severa, los pasajeros sin cinturón pueden ser proyectados contra el techo de la cabina generando lesiones serias que ocurren cada año en vuelos comerciales a nivel mundial. La práctica correcta es mantener el cinturón de seguridad abrochado con una holgura cómoda durante todo el vuelo, incluidas las horas de sueño. No apretado de forma que incomode. Suficientemente holgado para dormir cómodamente, pero suficientemente ajustado para que funcione si lo necesitas. Esa práctica que los pilotos y tripulantes aplican siempre cuando descansan en vuelo es la diferencia entre una turbulencia inesperada, que es un momento de incomodidad, y una turbulencia inesperada que se convierte en una emergencia médica. Error número 10. El último error de esta segunda parte es el más costoso en términos de cómo se siente el cuerpo al aterrizar, y es el que más directamente se relaciona con la imagen de esa chica durmiendo bajo la cobija. Es no establecer un plan de despertar activo antes de dormir. La mayoría de pasajeros que se duerme en un vuelo largo no tiene ningún plan sobre cuándo despertar. Simplemente duerme hasta que algo los despierta. El servicio de comidas. Un anuncio del piloto. La turbulencia. O el aterrizaje mismo. Ese despertar no planificado tiene consecuencias específicas que dependen de en qué fase del ciclo de sueño se interrumpe el descanso. El sueño humano ocurre en ciclos de aproximadamente 90 minutos. Cada ciclo tiene fases de sueño ligero, sueño profundo y sueño REM. Si el despertar ocurre durante la fase de sueño profundo, el fenómeno que los neurocientíficos llaman inercia del sueño es significativamente más intenso que si el despertar ocurre durante las fases de sueño más ligero. La inercia del sueño es esa sensación de desorientación, pesadez y confusión que sientes al despertar bruscamente. En tierra esa sensación dura entre 5 y 30 minutos dependiendo de la profundidad del sueño del que vienes. En un avión que está aterrizando con la presión de recoger el equipaje, presentar documentos y orientarse en un aeropuerto nuevo puede durar significativamente más y generar errores de atención que tienen consecuencias prácticas reales. El plan de despertar activo que elimina este problema es simple. Antes de dormirte en el vuelo, determina exactamente cuánto tiempo quieres dormir basándote en los ciclos de 90 minutos. Si quieres dormir aproximadamente 3 horas, ajusta la alarma de tu teléfono en modo avión a 2 horas y 45 minutos. Ese margen te despierta durante la fase de sueño ligero al final del segundo ciclo completo en lugar de interrumpir el tercero a mitad. Ese ajuste de 15 minutos en el timing del despertar puede ser la diferencia entre llegar al destino confundido y aturdido o llegar con la claridad mental necesaria para manejar todo lo que viene después del aterrizaje. Cierre. Eso fue todo por esta segunda parte. Tienes ahora 10 de los 15 errores que esa chica bajo su cobija está cometiendo sin saberlo. La realidad del ciclo de lavado de cobijas y almohadas de avión y la solución de 2 artículos que caben en tu mochila. Las pantallas durante vuelos nocturnos y la supresión de melatonina que hace imposible el sueño profundo durante 90 minutos después de apagarlas. Los calcetines que protegen tanto la circulación como la salud en el entorno específico de una cabina de avión. El cinturón de seguridad durante el sueño que convierte una turbulencia inesperada de emergencia en simple incomodidad. Y el plan de despertar activo basado en ciclos de 90 minutos que determina con qué claridad mental llegas a tu destino.
Suscríbete a Aerocódigo Supremo y dale like a este video porque en la parte final completamos los 5 errores restantes que cierran el sistema más completo de supervivencia en vuelos largos disponible para cualquier pasajero en 2026. Existe algo que ocurre en la cabina de un avión durante las horas de vuelo y que afecta directamente la calidad del sueño de todos los pasajeros de una manera que es completamente invisible pero que tiene consecuencias físicas que se sienten al despertar. Es el nivel de ruido constante de la cabina y la forma incorrecta en que la mayoría de pasajeros intenta manejarlo. El ruido de crucero de un avión comercial está entre 75 y 85 decibeles. Para referencia, una conversación normal está en 60 decibeles y una lavadora en ciclo de centrifugado está en 70. El avión es consistentemente más ruidoso que ambos durante todo el vuelo. Ese nivel de ruido constante no despierta al pasajero porque el cerebro lo clasifica como ruido de fondo predecible. Pero sí interfiere con las fases de sueño profundo de una manera que es medible en estudios de polisomnografía realizados en entornos de simulación de cabina. Los pasajeros que duermen en aviones sin protección auditiva pasan significativamente menos tiempo en sueño de ondas lentas, que es la fase más restauradora del ciclo, que los pasajeros con protección auditiva adecuada en las mismas condiciones de vuelo. El error que la mayoría comete no es no usar protección auditiva. Es usar la protección incorrecta. Los auriculares con cancelación de ruido activa son la herramienta más efectiva para reducir el ruido de motor de baja frecuencia que domina en la cabina. Pero muchos pasajeros los usan con música o podcast durante las horas de sueño, anulando completamente el beneficio de la cancelación de ruido porque el estímulo auditivo de la música mantiene el cerebro en estado de procesamiento activo incompatible con el sueño profundo. La combinación correcta es auriculares con cancelación de ruido activa sin contenido de audio durante el sueño. Solo la cancelación. Solo el silencio que esa tecnología crea. Si no tienes auriculares con cancelación de ruido, la alternativa son tapones de espuma de alta densidad correctamente insertados que reducen el ruido de cabina en entre 25 y 33 decibeles, llevando el entorno acústico del avión a niveles comparables con un dormitorio tranquilo. Esa diferencia acústica se traduce directamente en mayor proporción de sueño profundo durante las horas de vuelo y en un despertar que se siente cualitativamente diferente al de un vuelo sin protección auditiva. Error número 12. Este error involucra algo que está en el bolso o mochila de casi todos los viajeros frecuentes y que en el contexto específico de un vuelo largo tiene un impacto en la calidad del sueño que va directamente contra su propósito habitual. El teléfono como alarma y como herramienta durante el vuelo. No el uso del teléfono en sí mismo, que ya abordamos en el error de las pantallas, sino algo más específico. La proximidad física del teléfono durante el sueño en el avión. La mayoría de pasajeros guarda el teléfono en el bolsillo del asiento delantero, en el propio bolsillo de la ropa o en el reposabrazos durante las horas de sueño. Esa proximidad tiene dos consecuencias que interfieren con el descanso. La primera es la luz de notificaciones. Aunque el teléfono esté en modo avión, muchas aplicaciones generan notificaciones locales que iluminan la pantalla del dispositivo. Esa iluminación intermitente en el campo visual periférico del pasajero dormido genera respuestas de orientación involuntarias del sistema nervioso que interrumpen brevemente los ciclos de sueño sin despertar completamente al pasajero, pero reduciendo la profundidad del sueño de forma acumulativa. La segunda consecuencia es psicológica, pero con efectos fisiológicos reales. La presencia del teléfono cerca del cuerpo mantiene una parte del sistema de alerta del cerebro activa en modo de monitoreo. El cerebro sabe que el dispositivo está ahí, que puede recibir algo, que hay información potencialmente relevante a centímetros de distancia. Ese estado de monitoreo pasivo es incompatible con el sueño profundo. La solución correcta es guardar el teléfono en la mochila, en el compartimento superior o debajo del asiento durante las horas de sueño, fuera del alcance físico inmediato, con la pantalla completamente apagada en lugar de solo en modo reposo.
Si necesitas el teléfono como alarma para el plan de despertar activo que aprendiste en la parte anterior, configura la alarma antes de guardarlo y activa el modo no molestar que suprime todas las notificaciones de luz y sonido excepto la alarma específica que programaste. Error número 13. Este error es el que más directamente se relaciona con esa cobija en la imagen y con algo que prácticamente todos los pasajeros hacen automáticamente cuando reciben la cobija del avión sin considerar el momento del vuelo. ¿En qué lo hacen? Usar la cobija desde el momento en que se sientan. La cobija del avión es uno de los primeros artículos que los pasajeros buscan al abordar. La mayoría la saca inmediatamente del envoltorio. La despliega y se cubre con ella durante el abordaje o en los primeros minutos después del despegue. Esa práctica que parece inocua tiene una consecuencia específica en la regulación térmica del cuerpo que trabaja directamente contra el objetivo de dormir bien durante el vuelo. Durante el abordaje y el despegue la temperatura de la cabina es significativamente mayor que durante el crucero. Los sistemas de climatización del avión están operando a menor capacidad mientras el avión está en tierra y los primeros minutos de vuelo. La temperatura puede estar entre 24 y 27 grados en ese periodo. Un pasajero cubierto con cobija durante ese periodo de temperatura elevada experimenta un calentamiento corporal que eleva la temperatura central exactamente en el momento donde el cuerpo necesita mantener o iniciar un descenso de temperatura para preparar el sueño. Ese calentamiento prematuro retrasa el inicio del ciclo de descenso térmico que prepara el sueño en entre 45 minutos y 1 hora. Lo que significa que el pasajero que se cubrió con cobija durante el abordaje va a tardar entre 45 minutos y 1 hora más en alcanzar sueño profundo que el pasajero que esperó a que la cabina alcanzara su temperatura de crucero antes de usar la cobija. El momento correcto para usar la cobija es aproximadamente 45 minutos después del despegue, cuando la temperatura de cabina ha descendido a su nivel de crucero y cuando el cuerpo ya inició su propio proceso de descenso térmico preparatorio para el sueño. Esos 45 minutos de diferencia en el timing de la cobija pueden representar entre 45 minutos y 1 hora adicional de sueño profundo en un vuelo largo. Y en un vuelo de 8 horas esa hora adicional de sueño profundo es exactamente la diferencia entre llegar descansado y llegar agotado. Error número 14. El penúltimo error de toda esta serie es el más personal porque involucra algo que varía significativamente entre personas y que sin embargo tiene un impacto universal en la calidad del sueño en vuelos largos que afecta a todos independientemente de sus diferencias individuales. Es no conocer tu posición de sueño dominante antes de intentar dormir en un avión. Las personas tienen posiciones de sueño dominantes que el cuerpo adopta instintivamente cuando alcanza el sueño profundo. La mayoría de personas duerme mejor de lado. Un porcentaje significativo prefiere boca arriba. Y una minoría duerme mejor boca abajo, aunque esa posición sea prácticamente imposible en un asiento de avión. El problema específico de los vuelos largos es que el asiento de avión impone limitaciones físicas que pueden ser completamente incompatibles con la posición de sueño dominante del pasajero sin que ese pasajero lo identifique conscientemente como la razón por la que no puede dormir bien. Un pasajero cuya posición de sueño dominante es del lado derecho en un asiento de ventana del lado izquierdo del avión tiene la pared del avión en el lado donde instintivamente querría girar. Esa incompatibilidad entre la posición dominante y la posición disponible genera una resistencia inconsciente al sueño profundo que el pasajero experimenta como incapacidad de dormir bien sin identificar la causa. La solución requiere conocer tu posición de sueño dominante antes del vuelo y usarla para seleccionar el asiento correcto. Si duermes mejor del lado izquierdo, el asiento de ventana del lado derecho del avión te da la pared en el lado correcto para girar hacia ella. Si duermes mejor del lado derecho, necesitas el asiento de ventana del lado izquierdo. Y si duermes mejor boca arriba, el asiento de pasillo te da la libertad de inclinar ligeramente la cabeza hacia cualquier lado sin la restricción de la pared. Esa coordinación entre posición de sueño dominante y selección de asiento es información que ningún sistema de selección de asientos de ninguna aerolínea considera.
pero que tú puedes aplicar desde el momento en que reservas tu próximo vuelo largo. Error número 15. El último error de toda esta serie es el que más pasajeros cometen porque es el más difícil de identificar en el momento en que ocurre y el que tiene las consecuencias más duraderas más allá del vuelo mismo. Es no tener un ritual de cierre del vuelo. Los rituales de transición son mecanismos que el sistema nervioso usa para cambiar de un estado a otro de forma eficiente. El ritual de la noche antes de dormir en casa, lavarse los dientes, ponerse la ropa de dormir, apagar las luces. Es un ejemplo de ritual de transición que la mayoría de personas tiene aunque no lo identifique conscientemente como tal. Ese ritual le dice al sistema nervioso que es hora de cambiar del estado de vigilia al estado de sueño. Y su ausencia hace que ese cambio sea más lento, más difícil y de menor calidad. En un avión la mayoría de pasajeros no tiene ningún ritual de transición. Simplemente intenta dormir cuando siente sueño. Sin señales al sistema nervioso de que el cambio de estado es intencional y esperado. Y el sistema nervioso responde exactamente como esperarías que respondiera ante la ausencia de señales claras. Con resistencia al cambio de estado. El ritual de cierre del vuelo correcto toma exactamente 5 minutos y tiene 4 elementos en secuencia. El primero es la hidratación final. Un vaso de agua que da al cuerpo los líquidos que necesita para las horas de sueño. El segundo es el ciclo de respiración que aprendiste en el segundo error de esta serie. 5 ciclos de 4-7-8 que activan el sistema parasimpático. El tercero es la preparación física del entorno. Antifaz puesto. Protección auditiva instalada. Cobija correctamente posicionada. Cinturón de seguridad abrochado con holgura cómoda. Teléfono guardado lejos del cuerpo. Y el cuarto elemento es el más simple y el más poderoso. 3 respiraciones lentas con los ojos cerrados donde con cada exhalación liberas conscientemente la tensión de los hombros, el cuello y la mandíbula. Esa secuencia de 5 minutos le dice al sistema nervioso con una claridad que ninguna cobija, ninguna almohada y ningún medicamento puede igualar que es exactamente el momento de cambiar al estado de sueño. Y el sistema nervioso que es extraordinariamente obediente cuando recibe señales claras responde exactamente como le pides. Cierre final. Llegaste hasta el final de los 3 videos completos. Y ahora cuando veas esa imagen de esa chica durmiendo bajo la cobija en el avión no vas a ver lo que todos ven. No vas a ver a alguien descansando cómodamente. Vas a ver a alguien usando la cobija en el momento incorrecto del vuelo, en la posición incorrecta, sobre el tipo de ropa incorrecto, sin protección auditiva, con el teléfono demasiado cerca. Sin haber hecho el ritual de transición que prepara el sistema nervioso para el sueño profundo. Y probablemente sin el plan de despertar activo que determine en qué fase del ciclo va a interrumpir su descanso cuando llegue el aterrizaje. Vas a ver 15 errores simultáneos que parecen un pasajero cómodo durmiendo. Y vas a saber exactamente qué hacer diferente en tu próximo vuelo largo para que lo que parece descanso en esa imagen sea descanso real en tu asiento. Los 15 errores completos. El microambiente térmico de la cobija. Los 30 minutos de abordaje desperdiciados. La cobertura excesiva que impide el descenso térmico. La posición fetal que comprime 3 zonas simultáneamente. La almohada usada donde no debe estar. El ciclo de lavado que nadie menciona. Las pantallas que suprimen la melatonina. Los calcetines que protegen la circulación y la salud. El cinturón de seguridad durante el sueño. El plan de despertar basado en ciclos. La protección auditiva correcta sin contenido de audio. El teléfono lejos del cuerpo durante el sueño. El timing correcto de la cobija 45 minutos después del despegue. La posición de sueño dominante coordinada con la selección de asiento. Y el ritual de cierre de 5 minutos que le dice al sistema nervioso exactamente lo que necesita escuchar. 15 errores. 15 soluciones. Y un vuelo largo completamente diferente a todo lo que experimentaste antes.
Comparte estos videos con alguien que tenga un vuelo largo próximo porque esta información puede transformar completamente su experiencia. Suscríbete a Aerocódigo Supremo, activa la campana de notificaciones y dale like a este video. Aquí los secretos de la aviación salen a la luz. Siempre. Nos vemos en el próximo.